El reloj de la estación da las 7:01. Tenue niebla se enrosca sobre las vías vacías, suave y gris, como el humo de hogueras olvidadas a un anciano. Está sentado solo en un banco de madera. Lleva el abrigo gastado y el sombrero calado hasta los huesos. En sus manos temblorosas sostiene una carta sin abrir. El papel, amarillento por el tiempo, está sellado, pero nunca se ha leído tras él. El mundo se agita a voces llanas, el ulular de un tren que parte, el suspiro metálico de las ruedas sobre los raíles. No levanta la vista, solo escucha. Cada sonido le parece un latido de otra vida, mientras el tren pasa. Su reflejo parpadea en la ventana en otrora, más joven, más fuerte. Un hombre que creía que podía vencer al dolor en el viento, levanta una esquina de la carta. Sus ojos brillan, mitad con tristeza, mitad con pasión. Una voz tranquila se alza por debajo del sonido del tren a veces. Las lecciones más importantes de Dios vienen envueltas en dolor. La escena se disuelve en la memoria en años antes de que el silencio se instalara sobre él. Daniel Morales era reconocido por el sonido de su martillo. Cada mañana en el pequeño pueblo de San Lucero comenzaba de la misma manera, a la luz del sol, filtrándose a través de las tablas de su taller. El suave ritmo de la madera encontrándose con el acero y el leve zumbido de un hombre que encontraba alegría en el trabajo sencillo. Daniel era carpintero, paciente y preciso. Construía puertas que nunca se atascaban, mesas que perduraban por generaciones y cunas que alguna vez mecieron a la mitad de los niños del pueblo. Para él, fe y oficio eran una misma cosa. Ansí, trabajas con esmero. Él decía, honras a aquel que te dio manos. Su esposa, María, mantenía el hogar lleno de calidez, suaves himnos mientras cocinaba, risas cuando los vecinos pasaban de visita y oraciones susurradas antes de dormir. Su casa no era grande, pero la paz parecía impregnar cada rincón. Y entonces hubo Lucas, su único hijo, de 19 años, rebosante de ideas que superaban las capacidades de su padre. Dibujaba diseños en trozos de madera, puentes, torres e iglesias que alcanzaban alturas inimaginables para Daniel. Padre, dijo Lucas una tarde, mostrándole un boceto del techo de una capilla bañado en luz, algún día construiré algo que toque el cielo. Daniel sonrió, aunque una sombra cruzó sus ojos. Hijo, al cielo no se llega por las alturas, se llega permaneciendo cerca de la tierra, donde aún puedes arrodillarte. Lucas rió entre dientes, pero Daniel hablaba en serio. Había su vida según reglas inmutables, trabajar duro, mantener la fe, no exigir demasiado del destino. Para él, la ambición era peligrosa, una puerta por la que a menudo entraba el orgullo. Sin embargo, los sueños de Lucas se hicieron más ambiciosos. Hablaba de mudarse a la ciudad, de estudiar arquitectura, de los trenes que podrían llevarlo allí. Cada palabra despertaba en su padre una mezcla de orgullo y temor. A María los observaba desde la puerta, percibiendo la silenciosa tensión entre el amor y la protección, entre la fe de un padre y la esperanza de un hijo. Afuera, la campana de la iglesia repicaba por los tejados, llamando al pueblo a la oración vespertina. Daniel apoyó las manos en el banco de trabajo, sintiendo la veta de la madera firme, segura, confiable. Todavía no sabía cuán frágil era realmente esa seguridad. Aquel verano llegó más cálido de lo habitual. El aire estaba impregnado del aroma de los azahares, y el sonido de los trenes resonaba débilmente desde el valle bajo San Lucero. Para la mayoría, el tren no era más que ruido, un símbolo lejano de viajes y comercio. Lucas era la libertad misma. Cada tarde, tras terminar sus tareas en el taller de su padre, bajaba hasta el antiguo paso a nivel y contemplaba el brillo de los largos cables de acero bajo el sol.
A veces saludaba a los vagones que pasaban. Sonriendo a rostros que jamás conocerían, Daniel solía seguirlo en silencio, con el sombrero calado hasta los huesos. No entendía la fascinación del chico. Miras fijamente esas barandillas como si te hablaran. Lucas sonreía. Quizás algún día lo hagan. Quizás me digan por dónde empezar. Daniel negó con la cabeza, entre divertido y preocupado. El único lugar donde vale la pena empezar es en casa. Sus conversaciones siempre terminaban ahí, dos corazones cercanos, pero no alineados. María intentaba cortar la distancia con palabras amables. Él solo quiere ver más del mundo de Dios, le dijo a Daniel una noche. Eso no significa que quiera dejar el tuyo. Pero Daniel temía lo que no podía ver. Había construido su fe sobre la rutina, el amanecer, la oración, el trabajo, la zen a menos, y cualquier cosa que rompiera ese ritmo le parecía peligrosa. Sin embargo, algo se agitaba en Lucas que no podía ser silenciado. Una noche, bajo la tenue luz de la mesa de la cocina, desplegó una carta en la aceptación para un pequeño curso de arquitectura en la capital. Le temblaban las manos al extenderla. «Padre», susurró, «¿quieren que vaya?» Solo por un año. Las palabras impactaron a Daniel como una tormenta. «No», dijo con firmeza. «Al mundo exterior no le importa la fe ni la familia. Te perderás a ti mismo. Pero tal vez lo haga encontrar yo mismo», respondió Lucas en voz baja. El silencio que siguió fue largo y denso. Afuera, los grillos cantaban bajo la luz de la luna. Los ojos de María brillaban, divididos entre el orgullo y el miedo. Más tarde esa noche, Daniel estaba sentado solo en el taller, acariciando con los dedos la veta de la madera de una puerta sin terminar. Pensó en todas las puertas que había construido para otros, robustas, fieles, hechas para permanecer cerradas incluso con el viento más fuerte. Y sin embargo, su propio hijo estaba de pie junto a una, esperando para abrirla. Rezó, pero la oración le pareció vacía. La mañana en que Lucas se marchó, comenzó con lluvia fina, constante y implacable. Daniel permanecía junto a la puerta, con las manos aferradas al poste, mientras su hijo subía una pequeña maleta al autobús que se dirigía a la capital. María lloraba en silencio a su lado. Su pañuelo ya estaba húmedo, incluso antes de que el autobús arrancara. «Padre», dijo Lucas, acercándose, «te escribiré todas las semanas. Ya verás, Dios me guiará». Daniel asintió forzadamente, con la voz temblorosa entre el orgullo y el temor. «Recuerda quién eres, hijo, Ani, recuerda. Ningún tren vale la pena como para perder el cielo». El autobús arrancó. Lucas saludó con la mano hasta que se perdió entre la niebla. Durante las semanas siguientes, Daniel vivió al ritmo de las cartas. Cada 7 días, el cartero traía noticias, historias de noches de estudio, de nuevos amigos, de pequeñas victorias. La alegría de Lucas se desbordaba en cada línea, y sus bocetos se volvían más ambiciosos con cada sobre. María se los leía en voz alta, junto al fuego, sonriendo entre lágrimas. Daniel escuchaba, con el corazón destrozado, feliz por el éxito de su hijo, pero atormentado por la idea de la distancia. Nunca lo admitió en voz alta, pero el miedo se había convertido en su silencioso compañero. Entonces, un viernes por la mañana, no llegó ninguna carta. La semana siguiente, seguía sin haber noticias. María intentó tranquilizarlo. «Quizás esté ocupado. Exámenes, proyectos, ya sabes cómo es». Pero Daniel sintió el escalofrío antes de que llegaran las palabras. 3 días después, llegó un telegrama a la oficina de correos. El nombre de Daniel figuraba en el sobre. Caminó lentamente hacia su casa, sin abrirlo hasta llegar a la mesa, donde Lucas una vez dibujó sus primeros planos. Las palabras se le nublaban mientras leían: descarrilamiento del tren, múltiples víctimas, lista de pasajeros adjunta. Lamentamos informar. El resto se disolvió bajo sus lágrimas. El llanto de María resonó en la pequeña casa, un sonido que Daniel
Jamás olvidaría. No era fuerte, era hueco, como el aire que escapa de un recipiente roto. Esa noche, Daniel se sentó en el taller, rodeado de madera sin terminar y silencio. Intentó rezar, pero las palabras no le salían. Su fe, antes firme como el roble, se había quebrado. Los días se convirtieron en semanas. El pueblo le ofreció comida, oraciones y consuelo. Nada de eso le llegó. Las campanas de la iglesia repicaban cada domingo, pero Daniel ya no iba. Pasaba frente a la capilla como un extraño en una tarde, cuando volvió a llover. Daniel susurró con amargura al vacío: ¿Por qué me das un hijo, Señor, solo para llevártelo en el tren que tanto temía? No hubo respuesta, solo el sonido del agua goteando y el olor a madera húmeda. El aroma del dolor en los meses que siguieron se fundieron en un mar de silencio. Un largo invierno, Daniel dejó de abrir las contraventanas de su taller. El polvo se acumulaba sobre las herramientas que antaño habían dado forma a sus días. El martillo, la sierra, el cepillo, cada uno permanecía donde lo había dejado, intacto. Los vecinos hablaban en voz baja al pasar por su puerta. Algunos traían comida, otros enviaban oraciones. Unos pocos susurraban que tal vez había ofendido a Dios. Daniel oía cada palabra, pero ninguna le llegaba al corazón. María, debilitada por el dolor, intentaba aferrarse a la fe. Cada mañana encendía una vela por Lucas, rezando por la sanación de su esposo. Pero Daniel ya no la acompañaba. Si tu Dios quería enseñarme algo, dijo una mañana con voz temblorosa de amargura, debería haber tenido misericordia, no haberme enseñado a mí. No dio nada. Solo cerró los ojos y siguió rezando. Una noche, Daniel soñó con el tren. Vio a Lucas en la ventanilla del vagón, sonriendo y saludando, mientras la locomotora pasaba rugiendo. Pero esta vez, el tren no descarriló, simplemente siguió avanzando, perdiéndose en el horizonte. Cuando Daniel despertó, su almohada estaba empapada de lágrimas. Los encargos escasearon. El taller, antaño bullicioso, se convirtió en un cascarón vacío. Evitaba la iglesia, evitaba reír, evitaba la vida misma. Cuando el padre Gabriel, el sacerdote del pueblo, vino de visita, Daniel no se levantó para saludarlo. No necesito sermones, murmuró el sacerdote. Miró a su alrededor en la habitación tenuemente iluminada, observando las telarañas y la puerta a medio terminar que yacía de lado. No necesitan sermones, dijo en voz baja. Necesitan luz. Daniel se dio la vuelta. Ya no me queda luz. El padre Gabriel permaneció en silencio un instante. Luego colocó una pequeña cruz de madera sobre la mesa. Quédate con esto, hasta la noche más oscura. Pertenece a Dios. Al marcharse, Daniel quiso deshacerse de la cruz, pero no pudo. La contempló durante horas. El símbolo que una vez le había reconfortado ahora era un recordatorio de la traición. La salud de María se debilitó con el paso de los meses. Una noche susurró desde su cama: no dejes que el dolor se convierta en tu fe. Él le tomó la mano, pero no pudo responder. Cuando falleció en paz la primavera siguiente, Daniel no lloró. Hacía tiempo que se le habían secado las lágrimas. La enterró junto a Lucas, bajo el olivo, cerca del cementerio. Los habitantes del pueblo decían que había envejecido 10 años de la noche a la mañana. Tenía los hombros encorvados, las manos temblando y los ojos hundidos. Y sin embargo, cada amanecer, seguía encendiendo la pequeña lámpara de su taller, no para trabajar, sino simplemente porque no soportaba la oscuridad. No sabía que la luz pronto le traería algo o a alguien. Inesperado. Habían transcurrido casi 5 años desde el accidente, cuando ella apareció en una tranquila tarde de finales de primavera. La luz del sol se filtraba por las rendijas del viejo taller. El polvo flotaba como pequeñas plegarias que caían lentamente. Daniel cepillaba un trozo de madera de cedro, no por gusto, sino por costumbre.
Cuando oyó pasos afuera, no levantó la vista hasta que una voz suave lo llamó. «¿Señor Morales?» En la puerta estaba una joven, no mayor de lo que Lucas tendría. Vestía un sencillo vestido, llevaba el pelo recogido y en sus manos sostenía una pequeña cruz de madera. Daniel frunció el ceño. «Ya no recibo órdenes», negó suavemente con la cabeza. «No he venido a pedir nada», dijo con voz temblorosa, respetuosa pero firme. «He venido a darle las gracias». «¿Para qué?», preguntó con tono cansado. Respiró hondo. «Por tu hijo». Daniel se quedó paralizado. El aire pareció espesarse. El sonido del cincel en su mano se sonó. «Teikenasco», dijo con cautela. «Mi nombre es Elena Cruz», dijo. «Yo iba en ese tren». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como el eco de una campana. Estaba sentada en el tercer vagón, a 2 filas de la ventana. Continuó. «Cuando el tren descarriló, la gente quedó atrapada. Humo, fuego, confusión. Habría muerto allí. Pero su hijo». Hizo una pausa, con la voz quebrada, rompió una ventana. «Me sacó». Volvió a buscar a los demás. «Me salvó». A Daniel se le secó la boca. Apenas podía respirar. «No, él no lo logró», concluyó en voz baja. «Pero gracias a él, 6 de nosotros sí lo hicimos». El canto de los pájaros se desvaneció en el silencio. Por primera vez en años, los ojos de Daniel se llenaron, no de ira, sino de algo más profundo, más puro. Elena dio un paso al frente, extendiendo la cruz. «Él me dio esto cuando llegaron los rescatadores», dijo. «Dale esto a mi padre. Dile que no tuve miedo». Daniel tomó la cruz con manos temblorosas. La veta de la madera le resultaba familiar. La reconoció al instante. Era una que había tallado para Lucas años atrás. Del mismo cedro que usaba para las puertas de la iglesia. Las lágrimas ahora caían libremente. Oscurecían la madera mientras él susurraba. No tenía miedo. Elena asintió. «Habló de ti, de la fe, de cómo le enseñaste que cada trozo de madera tiene un propósito. Incluso los rotos». Sus palabras calaron hondo, como la luz del sol que se cuela por una ventana cerrada hace mucho tiempo. Daniel inclinó la cabeza. Incapaz de hablar, Elena se quedó un rato. Habló en voz baja, como si temiera que sus palabras pudieran romper el silencio que Daniel había construido a su alrededor. La contó cómo, tras el accidente, había pasado meses en el hospital recuperándose, rezando, buscando un sentido a su vida. Al principio no entendía por qué estaba viva, dijo en voz baja, pero cada vez que tocaba esta cruz, sentía que tenía que hacer algo con la vida que tu hijo salvó. Ella sonrió levemente. «Así que estudié enfermería. He pasado estos años trabajando en el mismo hospital donde trataron a los supervivientes. Con cada paciente que atiendo, pienso en él». Daniel escuchaba, con las manos aferradas a la pequeña cruz. Por primera vez en años, veía a su hijo no como una pérdida, sino como una semilla, una vida sembrada en medio del dolor, que ahora daba frutos invisibles. Levantó la vista, con la voz temblorosa. «Dijiste que no tenía miedo». Elena asintió. «No», él dijo, «díganle a mi padre que no se enoje con Dios. El dolor no es un castigo, es una lección disfrazada». Daniel apartó la mirada, ocultando el torrente de lágrimas tras sus ojos. Aquellas palabras, tan sencillas, pero tan penetrantes, resonaron en el vacío de su corazón. Elena echó un vistazo al taller. «Construiste este lugar con esmero», dijo. «Seguro que él lo aprendió de ti». Daniel esbozó una leve sonrisa. «Construí cosas para que duraran, pero nada dura para siempre». «Quizás no», dijo con dulzura, «pero el amor sí afuera». El viento mecía el olivo. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el polvo como si fueran diminutas estrellas. Por primera vez en años, Daniel no cerró las contraventanas.
Dejó que la luz se quedara en esa noche. Después de que Elena se marchara, colocó la cruz junto a la vieja del padre Gabriel, la que nunca había tirado. Los dos trozos de madera, uno al lado del otro, parecían hablar en silencio. Se quedó sentado en su banco de trabajo mucho después del anochecer. Bajo la tenue luz de la lámpara, desplegó un viejo trozo de papel a la última carta inconclusa que Lucas había escrito. La encontraron entre sus pertenencias tras el accidente. Daniel nunca había podido leerla con manos temblorosas. La abrió. Padre, sé que temes al mundo más allá de nuestra ciudad, pero tal vez Dios no nos envía lejos para perdernos. Tal vez nos envía para que podamos llevar la luz de vuelta a casa. Si alguna vez creo algo hermoso, será gracias a lo que tú formaste en mí. Daniel lloró en silencio, un llanto suave, como una oración finalmente liberada. A la mañana siguiente, volvió a tallar, no por lucro, no para escapar del dolor, sino para recordar la gracia. A la luz de la mañana entró en el taller como una silenciosa bendición. El aire volvió a oler a cedro limpio, vivo, con propósito. Por primera vez en años, las manos de Daniel dejaron de temblar al tocar la madera. El ritmo regresó lento, constante, fiel. Ya no fabricaba muebles. Fabricaba cruces, pequeñas, talladas en el mismo cedro que tanto amaba Lucas. Cada pieza llevaba un verso, sencillo y sincero. Dios nunca desperdicia el dolor. Las dio generosamente a los vecinos, a la iglesia, a cualquiera que hubiera perdido la esperanza. A la gente empezó a regresar, no para comprar, sino para escuchar. Lo encontraban en el banco, con la mirada tranquila y la voz baja, diciéndoles: a veces las heridas que maldecimos se convierten en las ventanas por donde entra la luz de Dios. Años después, llegó una carta del hospital de la ciudad. Era de Elena. Su letra era pulcra, la tinta ligeramente descolorida. Daniel estaba sentado a la misma mesa donde una vez abrió aquel telegrama de la pérdida. Esta vez, sus manos estaban firmes. Desenrolló la carta lentamente. Dear señor Morales, han pasado muchos años, pero el recuerdo de tu hijo sigue vivo aquí. Cada semana paso por la pequeña capilla que construimos en su honor. Se encuentra donde se reunieron los supervivientes tras el accidente, en un lugar de silencio y oración. Sobre el altar grabamos sus palabras: el dolor no es un castigo, es una lección disfrazada. Gracias por criar a un hombre que me mostró el amor de Dios a través de su dolor. Con gratitud y paz. Elena. Daniel dejó la carta sobre la mesa, con los ojos brillantes. Miró hacia la puerta, el mismo umbral donde Lucas había estado una vez, con la maleta en la mano, lleno de sueños. Ahora, la luz del sol inundaba el suelo, cálida y dorada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Susurró: tenías razón, hijo. Lo que perdí fue el tren. Lo que perdiste fue tu camino a casa. Entró una leve brisa, levantando el borde de la carta. Afuera, el olivo se mecía, sus hojas susurrando con el viento. El reloj de la estación repicó a lo lejos. El mismo sonido de antaño, ahora suave, ya no estridente. Daniel cerró los ojos y sonrió. El dolor no lo había abandonado, pero había cambiado de forma. Se había convertido en fe. La cámara asciende lentamente, pasando junto al olivo, pasando junto a los tejados de San Lucero, hasta que solo quedan las tranquilas colinas, bañadas de luz. Un último susurro resuena a veces: lo que nos rompe es lo que nos trae de vuelta a casa. Escribe en los comentarios: Dios nunca desperdicia el dolor.